de paseo en la capital federal de Buenos Aires. Comenzamos la jornada partiendo desde el conurbano de la zona norte de Buenos Aires, específicamente la estación José C. Paz, que es parte del ramal ferroviario que conforma toda la infraestructura de transportes con destino a Capital Federal. Infraestructura producto de la herencia de la colonización inglesa y el saqueo industrializado de productos y recursos varios que salían desde todos los rincones del país con destino al puerto de Retiro, nombre que recibe el puerto de Buenos Aires. Bastante irónico, ya que ahí mismo salían con destino a Europa todos los productos que las colonias comercializaban desde el descubrimiento de América. Prueba de ello son los 4 de 7 ramales ferroviarios que conectan el puerto. Uno de los recursos más valiosos y abundantes que los colonizadores devoraron ávidamente fueron los metales y piedras preciosas de este lado del continente. La plata en específico fue uno de los principales baluartes de esta tierra. Incluso el término Argentina proviene del latín argentum, que significa plata. Uno de sus primeros registros escritos está en la expresión tierra argentea, incluida en una pieza cartográfica del portugués Lopo Homem de 1554. También Río de la Plata recibe este nombre debido a una expedición encabezada por el colonizador español Juan Díaz de Solís en 1516, que cuando llegó a la desembocadura del río encontró a los nativos indígenas intercambiando objetos de plata, lo que lo llevó a creer ambiciosamente que el río estaba lleno de este material precioso. Dato curioso, en la primera mitad de 1800, específicamente entre 1820 y 1840, hace relativamente poco, los genocidas Martín Rodríguez y Juan Manuel de Rosas, respectivamente, emprendieron una serie de campañas contra varios grupos indígenas, nombradas como Campaña de Rosas al Desierto, o comúnmente conocida como Campaña al Desierto. De acuerdo a la página elhistoriador.com, uno de los informes que Rosas presentó a la entonces gobernatura de Buenos Aires llevaba 3.200 indígenas muertos y 1.200 prisioneros. Cifras debatibles debido a la escasa información omitida deliberadamente para manipular la narrativa oficial de la época. El objetivo de estos crueles asedios fue el despojo y posterior anexión de tierras y recursos indígenas al territorio oficial colonizado por los invasores del Viejo Mundo. Volviendo a la red ferroviaria, un dato curioso que remarca interesantemente esta herencia colonial es que los trenes corren de derecha a izquierda tal como sucede en la ley de tránsito inglesa, o sea, como manejan en Inglaterra. El ramal que tomaremos el día de hoy es parte de la línea San Martín, que corre de Pilar a Retiro. El primer recinto que visitamos fue la vieja estación Retiro del ferrocarril Mitre, que resalta por su estilo arquitectónico inglés. Con información de la página patrimonioarquitectónico.com, es la segunda estación más transitada de Argentina. A finales de 1897, luego del incendio de la terminal que se utilizaba hasta el momento ubicada detrás de la Casa de Gobierno y la creación del nuevo puerto de Buenos Aires, produjo una gran demanda en el transporte de carga, por lo que se decidió ubicar una nueva estación más cercana al puerto. De esta manera, la red ferroviaria permitía vincular las provincias con el puerto de Buenos Aires, facilitando la diseminación de inmigrantes europeos y la salida de productos agrícola-ganaderos. La terminal fue inaugurada el 2 de agosto de 1915 y fue diseñada tomando como referente la primera estación de trenes de la cual se tiene conocimiento, Crown Street Station en Liverpool. Nuestro siguiente paso fue la Torre de los Ingleses. Es un monumento del barrio de Retiro, aquí en Buenos Aires, situado en la Plaza de la Fuerza Aérea Argentina, antigua Plaza Británica, junto a la calle de San Martín y Avenida del Libertador.
Fue construida en 1916 por residentes británicos para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. Y, tras el intento fallido de recuperar las Islas Malvinas en 1982 debido a la invasión inglesa, la Torre de los Ingleses fue rebautizada con su nombre original, Torre Monumental, aunque algunos ciudadanos siguen refiriéndose a ella como la Torre de los Ingleses. Después, y muy cerca de ahí, visitamos uno de los seres vivos más longevos de este lado del continente. Me refiero al gomero de Recoleta. Es un Ficus elástica, llamada comúnmente árbol del caucho o gomero. Es una especie perennifolia del género Ficus, nativa originalmente del nordeste de la India. Con aproximadamente 300 años de vida, ha sido testigo de la historia misma de este pueblo. Aún no existía la fundación del Estado-Nación argentino cuando este ya contaba con 100 años de vida, pues recordemos que el periodo de formación del Estado argentino inicia en 1810, luego de la Revolución de Mayo. Según el portal buenosaires.gov, sobre su plantación existen varias versiones. Por un lado se atribuye el ejemplar al establecimiento de los padres recoletos en 1718. Por otro lado, es posible que la plantación se deba a un ingeniero agrónomo de la época que poseía un frondoso huerto donde cultivaban especies exóticas que iba introduciendo para uso forestal, agronómico y ornamental. Tiene una base de 8 metros de diámetro y largas ramas, algunas llegan a alcanzar hasta los 30 metros de extensión. Luego fuimos al famoso obelisco. Considerado ícono de Buenos Aires, tiene una altura de 67 metros aproximadamente. Cuenta con una sola puerta de entrada y en su cúspide hay 4 ventanas. Fue construido en 1936 y se encuentra ubicado en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, en el barrio de San Nicolás, aquí en Buenos Aires. Durante los festejos del Mundial, había gente peligrosamente en la cima de este monumento histórico. También visitamos la Plaza de Mayo, que se encuentra ubicada en el barrio de Montserrat, el casco histórico de Buenos Aires, más precisamente denominado Microcentro Porteño. En su entorno se encuentran varios de los principales monumentos y puntos de interés: el Cabildo Histórico, la Catedral Metropolitana, el edificio de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la oficina central del Banco Nación, la oficina central de la AFIP y la Casa Rosada, donde reside el Poder Ejecutivo de la Nación, o sea, donde se supone que trabaja el presidente. Un dato curioso de este recinto histórico es que en su nombre característico surge de la combinación de la pintura a la cal con la sangre bovina, que se empleaba en aquel momento por sus propiedades hidrófugas y fijadoras. Unas cuadras más adelante se encuentra el Centro Cultural Kirchner, también conocido como CCK. Se encuentra ubicado en el edificio que fuera anteriormente sede del Palacio de Correos y Telecomunicaciones. Es un exponente clásico de la arquitectura del academicismo francés. Fue inaugurado en 1928 y en 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional debido a su calidad arquitectónica, su importancia histórica y por las obras de arte que se hallan en su interior. Pasamos directamente a la ribera del río Dársena Sur, donde pudimos observar el buque fragata de entrenamiento naval Presidente Sarmiento, construido en 1898. La fragata Presidente Sarmiento se convirtió en el primer buque escuela moderno que tuvo Argentina, construido específicamente con ese fin, y es un testimonio de las jornadas de formación naval de la juventud argentina. Construido en Inglaterra, realizó 39 viajes alrededor del mundo, recorriendo un total de 1.100.000 millas marinas, siempre en misión de paz. Actualmente se encuentra amarrada en el dique tercero del Puerto Madero aquí en Buenos Aires y es un museo. Dato curioso es que el ranking de alquileres está encabezado por Puerto Madero con $5.600 aproximadamente por metro cuadrado. Es decir que este es uno de los lugares más caros para vivir en todo Buenos Aires. De ahí fuimos a la Costanera Sur y su hermosa reserva ecológica, que concentra en un limitado espacio lo que queda de la abundante biodiversidad de la zona, que en sus mejores tiempos se alzaba imponente y majestuosa frente a los ojos de los invasores europeos, que, ambiciosos y codiciosos, saquearon todo lo que llegaba de todas las líneas ferroviarias construidas por ellos mismos, convenientemente terminando en el puerto de Retiro. De ahí su nombre e importancia comercial, y muy cerca de este santuario
santuario natural. Esta hermosa reserva está ubicada en el barrio de Puerto Madero y mide 350 hectáreas. Se encuentra junto a lo que fue el antiguo paseo costero sobre el Río de la Plata, que recibe el nombre de la Costanera Sur. Alberga más de 2000 especies de animales, entre aves, mamíferos, anfibios y reptiles. Posee una vegetación autóctona, con sus pastizales de cortadera y bosques de alisos. De aquí fuimos a contemplar el majestuoso Río de la Plata, que es considerado el río más ancho del mundo con 221 kilómetros. Forma parte de las limitaciones territoriales con Uruguay y Argentina. Como antes comentaba, el nombre de Río de la Plata se origina de una expedición encabezada por el colonizador español Juan Díaz de Solís en 1516, que cuando llegó a la desembocadura del río encontró a los nativos indígenas intercambiando objetos de plata, lo que lo llevó a creer ambiciosamente que el río estaba lleno de plata. Y no se equivocaba, también contaba con otros recursos y productos abundantes que fueron saqueados desde todo el continente con destino a las arcas de los ambiciosos y sanguinarios invasores europeos. Dato curioso, los descendientes directos de este genocidio y saqueo siguen teniendo injerencia económica, política e ideológica en la actualidad. Buenos Aires es en definitiva un lugar histórico que marca un antes y un después en la contemporaneidad en la identidad latinoamericana. Un lugar donde convergen las historias trágicas de la colonización con el florecimiento de una nación que en su sangre lleva el orgullo argentino, la pasión y la alegría. La calidez de su gente y su unión se ve reflejada en cada muestra de afecto que he tenido la fortuna de vivir. Si eres extranjero y estás perdido, siempre va a haber un desconocido dispuesto a amablemente apoyarte. La generosidad argentina es algo de lo que personalmente agradezco infinitamente y me siento muy afortunado de vivir. Especialmente agradezco a nuestro guía y a mi socia de aventuras, Andy Caro, por el recorrido que hicimos desde el conurbano de Buenos Aires hasta el puerto de Retiro. En el siguiente video les voy a platicar un poco más de este bello país y los hermosos paisajes e historias que tengo por compartirles. Si te gustó este video dale like y coméntanos, ¿conocías ya estos datos? ¿Te gustaría saber más de los temas que tenemos para compartirte? Activa las notificaciones para que puedas ver antes que nadie el nuevo video que tengo para ti. Síguenos en nuestras redes. ¡Chao! Agarrá con las dos manos porque acá te cae un golpe, boludo. Me voy a la mierda. Te caes. Vale, verga.